aparece un concepto que se llama el cambio climático, que en 1972 no aparecía en la discusión pública. Y yo creo que deberíamos entenderlo un poco, incluso en sus connotaciones científicas. No soy científico y creo que, guardadas algunas excepciones, tampoco estamos en una conferencia de científicos, pero hay que escucharlos. Nos habían hablado y aprendimos en el colegio de la primera ley de la termodinámica en física. Física yo lo llamaría de quinto bachillerato, no sé aquí cómo son los grados en los colegios, pero era de la secundaria. La energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Primera ley de la termodinámica. Fourier, el francés, 1824 por allá. Profundizando esta primera ley en el planeta, si la energía no se crea y no se destruye, solo se transforma, ¿qué pasa con la energía que llega al planeta Tierra? ¿Tiene que transformarse o tiene que seguir siendo energía? La energía que llega al planeta Tierra viene del Sol. Hay una cantidad diaria de energía que llega. ¿Qué pasa con esa energía? Llega en forma de radiación ultravioleta, dicen los científicos. El planeta lo que hace es reflejarla otra vez hacia el espacio, en forma de energía o de radiación roja, una transformación de la energía. Lo que llega debería irse. Si lo que llega se va, es decir, el planeta refleja la energía que recibe del Sol, la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 14 grados centígrados. Es decir, no veríamos agua líquida, no habría vapor, no existirían las nubes. Es poco probable que estuviéramos vivos. Algo pasa en el planeta Tierra que impide que tengamos una temperatura promedio mundial de menos 14 grados centígrados. Fue otro científico que ganó un premio Nobel, Arrhenius, de origen sueco, por allá en 1896, que empezó a pensar en este tema. Y no descubrió, pero sí proyectó otras matemáticas que hoy son importantes. Hay unas moléculas en la atmósfera de la Tierra que absorben energía y no la dejan ir en mucho tiempo. Es decir, no toda la energía que llega del Sol en el día se va, sino que se queda en nuestra atmósfera. Y eso produce, en términos de la primera ley de la termodinámica, una transformación de la energía en otra cosa. Calor. En cierta forma, si lo queremos ver en matemáticas simples, la energía que llega es igual a la energía que se va, más calor. Por eso no tenemos menos 14 grados centígrados, aunque ya casi. Sino tenemos un promedio de temperatura en el planeta, sobre todo en esta era geológica, de 18 grados centígrados. El agua es líquida, hay vapor, hay nubes, hay lluvia, hay vida. Si no, no habría vida. ¿Qué moléculas son esas? Unos gases, moléculas de unos gases que tienen la atribución química de mantener energía. El dióxido de carbono, CO2, la más abundante en la atmósfera. El monóxido de nitrógeno. Y otras 6 materias gaseosas. No voy a profundizar en este tema porque no se trata de hacer química y física,
sino de entender lo que nos está pasando hoy. El dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, las dos fundamentales, y el metano, configuran cerca del 99% de las moléculas que en la atmósfera permiten guardar energía y por tanto generar calor. Hasta ahí la Tierra, sin el ser humano, había producido un equilibrio que generó la vida y que generó al ser humano. No es el ser humano, es la Tierra. Los volcanes, etcétera, generaron épocas hace millones de años de calentamiento global, como también se generaron épocas de enfriamiento global. No el ser humano. ¿Qué es lo que sucede con Arrhenius en 1896? Que hace un cálculo, cuenta o trata de contar con su tecnología de la época cuántas moléculas de esas hay en un metro cúbico de aire en promedio, pensando en todo el planeta Tierra. Descubre que hay cerca de 300 moléculas de CO2 equivalente por metro cúbico, pero que la revolución industrial ha producido unos efectos económicos que producen unos efectos químicos en la atmósfera. La economía produce una transformación en la atmósfera y él se plantea unas matemáticas. Si se duplicara el CO2 equivalente por metro cúbico, ¿qué pasaría entonces con el calor en la atmósfera? Y llega una matemática simple, es un premio Nobel, es 1896. Nadie en el mundo se pone a pensar en esas circunstancias, menos los políticos, menos las fuerzas, ni la de la izquierda, que se preparaba a hacer las revoluciones socialistas, ni las de la derecha. Pero las matemáticas de Arrhenius dicen, si se duplica la cantidad de CO2 equivalente por metro cúbico en la atmósfera, la temperatura aumenta 5 grados centígrados promedio en el planeta. Punto. 1896. Y hasta ahí llega él. Él no era economista, no era un político, era un químico, físico, no recuerdo bien su profesión. Simplemente logra descubrir una matemática de la física que establece una tesis. Si las moléculas que no permiten que salga toda la energía que recibimos del Sol se duplican por metro cúbico de aire en la atmósfera, la temperatura crece 5 grados centígrados. Punto. Arrhenius alcanzó a decir, eso va a pasar, 1896, dentro de 750 años. Es decir, la revolución industrial, el cálculo que hizo de la economía de finales del siglo XIX va a permitir, él no era economista, creyó que eso seguía como una especie de crecimiento aritmético, va a hacer que la temperatura del planeta crezca 5 grados centígrados en promedio dentro de 750 años. Bueno, la realidad de hoy, y he aquí lo que nos convoca, es que esos 750 años de Arrhenius se convirtieron en 150 años. Es decir, que el proceso económico, el mercado, la producción de mercancías, que creció exponencialmente y más en las últimas décadas, las que estamos viviendo, produjo tal desarrollo y tal vertimiento, si se puede llamar así, de moléculas de esa capacidad para guardar energía en la atmósfera, que el cálculo de Arrhenius se quedó corto. No son 750 años. Los cálculos de hoy hablan respecto al momento en que Arrhenius hizo su investigación de 150 años.
Si estamos hablando de 1896, estamos hablando del 2050. Es decir, nosotros, si acaso, algunos, y nuestros hijos, y nuestros nietos. Esto que vive hoy como la humanidad está al frente de las matemáticas de Arrhenius vertidas a las nuevas circunstancias del crecimiento económico. El 2050 está a la vuelta de la esquina. 5 grados centígrados de crecimiento de la temperatura del planeta. ¿Qué pasa si crece 5 grados centígrados la temperatura promedio del planeta respecto a la temperatura promedio antes de la revolución industrial? Pues hay unos cuadros, los científicos de hoy han construido una especie de referenciación climática. Cada grado implicaría esto. Pues lo cierto es que 5 grados centígrados harán que el mar, derretida la Antártida, Groenlandia, etcétera, crezca 10 metros sobre el nivel actual. Piensen que las principales ciudades del mundo, las más poderosas económicamente, ¿qué les pasaría si el nivel de mar crece 10 metros de su nivel actual? Y no solamente eso, sino que cambiaría dramáticamente el clima de las regiones. El Sahara se extendería como desierto, la productividad agraria al sur del río Bravo y antes de llegar al río de la Plata se volvería cero. La producción alimenticia de América Latina, excepto Argentina, se volvería cero. No tendríamos de qué comer si no fuese importando completamente la alimentación del norte. Y aún después del 2050 el norte empezaría a bajar su productividad alimenticia. Regiones enteras se quedarían sin agua cuando hoy viven